Veamos algunos ejemplos más del factor común por agrupación. Vamos a trabajar en dos ejemplitos, aprovechando tu última práctica. Entonces, veamos. Tenemos este primer ejercicio que dice 2an menos 5a positivo 2au menos 5u. Puedo agrupar, ya saben, de 2 en 2, de 3 en 3. Son polinomios que nos permiten agrupar de cierta manera o con ciertos términos que tengan algo en común. En este caso tenemos 4 términos. De estos 4 términos vamos a agrupar de 2 en 2, tomando en cuenta, o se podría tomar en cuenta, observen, esta primera agrupación, en la que vamos a agrupar, al agrupar notamos que tienen en común la letra A en esta primera agrupación. Y en esta segunda agrupación tienen en común la letra U. Vamos a trabajar con esta primera forma de agrupación. Hemos visto que existen o que podemos agrupar, aplicar la propiedad asociativa de distintas maneras. Veamos con esta primera agrupación. Para este primer grupo tenemos en común la letra A. Lo que no es común ingresa al paréntesis 2n menos 5. Más, en este segundo grupo tenemos la letra U en común. Entonces entra al paréntesis lo que no es común. 2a menos 5. Notamos, además, que esta agrupación, este primer factor común que aplicamos, nos debe dar en paréntesis los factores no comunes por las primeras agrupaciones, pero además nos da una idea de cuál va a ser el factor común polinomio. Nuevamente, el factor común por agrupación se agrupa. Primer paso es agrupar términos que tengan algo en común. Segundo paso, aplicar factor común monomio a esas primeras agrupaciones. Y tercer paso es aplicar el factor común polinomio. En este caso, el factor común polinomio no es común. ¿Por qué? Observen que 2n menos 5 no es lo mismo que 2a menos 5. ¿Cuál es la diferencia? La variable que los contiene. Entonces, no puedo continuar. Lo máximo que podemos trabajar es hasta ahí. ¿Qué tal si nosotros agrupáramos de otra manera? Ejemplo. Vamos a colocar el mismo ejercicio, pero vamos a agrupar de otra manera. Por ejemplo, voy a utilizar 2an. Voy a agrupar por el 2 más 2au. Quiere decir que estoy tomando en cuenta este término con este tercer término. Luego, los dos últimos, el segundo término y el último término también tienen algo en común, que es la u, ¿no es cierto? Entonces, voy a agrupar, en este caso, estos dos y estos dos. ¿Qué es lo común que tienen? Vamos a identificar. En este tiene el 2a y también 2a en común. Y este otro tiene en común el número 5, ¿no es cierto? Pero además el signo. Vamos a aplicar el factor común monomio. Para la primera agrupación, nuestro común es 2a y entra al paréntesis lo que no es común. En este caso, n más u. Acá, de esta segunda agrupación, voy a factorizar el negativo y el 5. Entonces, ese es mi factor común. Entra al paréntesis lo que no es común. Como estoy factorizando también el signo, entonces quiere decir que ambos términos van a cambiar de signo. Como son negativos, se van a convertir en positivo. El primero, al ser positivo, no hay necesidad de escribirlo dentro del paréntesis. 5a se queda 5 y entra a. Más 5u se queda 5 y entra u. Nuevamente, identificamos ahora el siguiente paso sería hacer factor común por agrupación. Pero notemos que dentro de este paréntesis, factor común polinomio, en este paréntesis no son comunes, no es un polinomio en común. ¿Por qué? Porque aquí es a más u, en cambio aquí es n más u. No son la misma expresión, no son el mismo polinomio. Entonces también se podía quedar de esa manera. Quiere decir que en este caso, este ejercicio no es factorizable. Hemos factorizado, pero una primera parte, no
lo que corresponde a todo lo que se debe hacer en un factor común por agrupación. Entonces recordemos, para hacer factor común por agrupación, hay que, haremos con color azul. Recordemos que para trabajar factor común por agrupación, hay que cumplir con los siguientes pasos. Primer paso, hay que agrupar términos, ¿no ve? Que tengan algo en común. Identificar esa agrupación. El segundo paso es aplicar a esas agrupaciones el factor común monomio. Y el último paso es aplicar el factor común polinomio. Recordemos además que factorizar significa expresar escribir una expresión que está planteada como una adición en una multiplicación. En este caso se ha quedado como suma, una adición de dos términos, ¿no? Entonces no es factorizable este primer ejemplo. Vayámonos a este segundo ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Podemos agrupar de 2 en 2 o podemos agrupar de 3 en 3. A ver, vamos a identificar. Esta vez vamos a agrupar de 3 en 3. Veamos, voy a identificar, veo que hay la letra A, términos que tienen solamente a la variable A y términos que tienen la variable AB y también el 2. Entonces, tomando en cuenta esos aspectos, voy a agrupar todos los que tienen solamente la letra A. Y vamos a empezar. Lo voy a volver a ordenar, ¿ya? A cubo menos A más A cuadrado. También voy a ordenarlos. ¿Y cómo se ordenan? Tomando en cuenta el exponente. Y por lo general lo hacemos de manera descendente. Y también voy a agrupar los otros o los términos restantes y los voy a ordenar además, ¿no? Este tiene A cuadrado, este otro tiene AB y este tiene B. En este caso los comunes son la expresión en común que tienen es 2B. Además, miren, tiene negativo, negativo, positivo y en el otro era positivo, positivo, negativo. Va a haber la necesidad de factorizar el signo. Entonces voy a ordenar negativo 2A cuadrado B, negativo 2AB, y positivo 2B. Muy bien. Estos estamos agrupando 3, una agrupación de 3 términos y la otra agrupación también de 3 términos. Vamos a agrupar 2 de 3 términos. Trabajamos. En este primero tienen en común la letra A. Lo que no es común entra al paréntesis. Cuando tengo términos que tienen la variable con exponentes, los exponentes se tienen que restar. Entonces tiene 3, se queda 1, pasan 2. Más A cuadrado entre A, son 2A, se queda 1, pasa 1. Menos, cuando la expresión es exactamente igual a entre A, si restamos exponentes va a ser exponente 0 y todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Pero también podemos decir, cuando es exactamente igual, ingresa 1 en la división, ¿no es cierto? Aquí analizaremos que esto ya es una idea de cuál va a ser mi factor común polinomio. Entonces, el primer término es positivo, el segundo positivo y el último negativo. En cambio, aquí tienen negativos. Quiere decir que nos da una pauta para factorizar también el signo. Vamos a factorizar negativo. Tienen en común el 2 y la B. Entonces, 2B. Y lo que no es común va a ingresar al paréntesis. Viene el primero, 2B entra a cuadrado. También cambiado de signo. Era negativo, entra como positivo. Siguiente, más negativo entre negativo, entra positivo. 2AB, 2B se queda, ingresa A. Positivo entre negativo, negativo, 2B, 2B se queda, entra 1. Entonces, observamos que en este caso lo que está dentro del paréntesis es lo que me va a indicar que es el factor común polinomio. Entonces, va a ser A cuadrado más A menos 1, nuestro factor común polinomio. Y voy a escribir acá lo que no es común. Viene se ha convertido de 6 términos solamente a 2 términos, ¿no es cierto? El primer término viene, deja lo que es el factor común polinomio e ingresa lo que no es común. Menos, viene el segundo término, deja
el factor común polinomio e ingresa lo que no es común. Y esta sería nuestra respuesta.